Hola de nuevo y como siempre sean bienvenidos a este canal. Eh, es para mí un honor siempre poder servir a mi Señor, es para mí un privilegio poder servir al Señor y estamos en eso, estamos buscando entre todos el crecimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios. Estamos buscando como hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, que estamos buscando la verdad. En algún momento nos hemos preguntado si el hablar del pecado es señalar, o en algún momento nos han dicho, hey, es que tú no puedes juzgar, y siempre viene a nosotros esa duda. Bueno, pero Dios nos dice que debemos hablar del pecado y las personas dicen que no debemos juzgar. Y hoy vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas, entre el juzgar la paja en el ojo del hermano y el juzgar con justicia. Y dejemos que sea la palabra de Dios quien nos guíe como siempre en este día y nos lleve a toda verdad. Antes de nosotros emitir un juicio contra una persona o contra una entidad, lo primero que debemos saber es que Dios es un Dios justo y que Él ama la justicia. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros también seamos justos y nosotros especialmente para juzgar seamos justos. Miren lo que dice Salmos 11:17, porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros entender antes de hacer un juicio, antes de señalar algo, una falta o algo, debemos tener en cuenta que necesitamos ser justos sin inclinar nunca la balanza hacia una persona, hacia un amigo, hacia una entidad a la cual pertenecemos. Nuestro corazón debe estar siempre neutro y debe estar siempre enfocado en lo que Dios quiere. Por eso debemos cuidar mucho de las intenciones de nuestro corazón. Porque muchas veces cuando emitimos juicio a una persona, lo hacemos conforme a nuestros sentimientos, y hay muchas personas incluso que su sentimiento es como si quisieran que el juicio que están emitiendo contra esa persona fuera verdad para tener una base con que señalarlo, aún si el juicio está basado en señalamientos no comprobados. Esto es lo que nos dice Levíticos 19:15, que dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que la Biblia nos dice en Lucas, a partir del 37 al 42, dice el juzgar a los demás. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y este es un pasaje que siempre se usa para decir que no debemos juzgar al hermano, o que nosotros no debemos señalar el pecado en los demás.
pero vamos a ver qué nos continúa diciendo la palabra de Dios. Entonces miremos lo que dice el Señor en Ezequiel 3:16 acerca de nosotros hablar del pecado a las personas. Dice Ezequiel como centinela de su pueblo. Aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío, y él no se aparta de su impiedad, ni de su camino el impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Y si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le advertiste. Morirá por su pecado. Sus obras de justicia que había hecho no le serán tomadas en cuenta, y su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo te habrás librado. Vemos aquí cómo el Señor pone sobre nosotros una carga, una responsabilidad. Cuando nosotros conocemos la verdad, lo primero que empieza en nosotros es un proceso de santificación. Esto es lo que llamamos la justificación. Los que vivimos por la palabra de Cristo, los que vivimos en obediencia a Cristo, no quiere decir que somos mejores que las personas por nosotros mismos, sino que es un proceso de santificación que hace el Espíritu Santo de Dios en cada una de las vidas que se someten a Dios y a su palabra, y que deciden y determinan vivir en obediencia a esa palabra. Entonces, no es que seamos mejores para juzgar o que tengamos derecho para juzgar. Ahora, ¿de qué manera debe ser este juzgar con justicia? Lo vamos a ver también para que lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo lo que dice. Entonces, como el motivo de este video es ver cuál es la diferencia entre juzgar la paja en el ojo de tu hermano y juzgar con justicia, entonces vamos a ver ahora, ya conforme a lo que el Señor nos manda a señalar el pecado de las personas, vamos a ver de qué manera o qué es lo que hace que nosotros juzguemos con justicia, o cuál es la manera de juzgar con justicia. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino correcto según la palabra de Dios y qué es lo que Dios nos manda o cómo Dios nos manda? Ya Ezequiel 3:16 nos da una luz que debemos ir y decirle a la persona en el pecado que está incurriendo, por si la persona se arrepiente. Pero aquí ya nos dice más claro. En Mateo 18:15 dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así vemos en esta palabra cómo nos está confirmando. Lo que debemos hacer es, cuando la persona está en pecado, o cuando nos enteramos que la persona está en pecado, lo que debemos hacer según la palabra de Dios es ir con la misma persona y decirle: mira, tú estás haciendo esto lo estás haciendo consciente, lo estás haciendo inconsciente.
También pasa que a veces vienen con chismes y con murmuraciones, y lo que debemos hacer es ir donde la persona antes de lanzar cualquier juicio, para que no sea un juicio injusto y terminemos ofendiendo a Dios. Lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la persona, o nos vamos a acercar a la persona y le vamos a decir: mira, están diciendo esto de ti, ¿esto es verdad o esto no es verdad? Y ya vamos a ver por qué. Miremos cómo en Santiago 4:11 ya nos habla de lo que es juzgar señalando, de cuál es la manera en que nosotros no estamos haciendo un justo juicio como Dios quiere, porque Dios es justo y quiere que nosotros también seamos justos. Necesitamos ser muy bíblicos en esto, no solo por no dañar la vida de las personas, ni dañar la comunión en la iglesia, sino por no ofender, terminar ofendiendo a Dios y lastimar su corazón. Dice Santiago 4:11, dice, juzgando al hermano: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta es la forma de juzgar, señalando la paja en el ojo del hermano, teniendo una viga en el propio. Cuando las intenciones de nuestro corazón no son buenas, cuando nuestro juicio no es justo, todas las personas en la iglesia se van a dar cuenta antes que la misma persona implicada en el problema, por decirlo así. Y esto no es bíblico. Dios nos está mandando a hacer justos juicios, y es una manera muy sana de poder mantener la comunión en los miembros de la iglesia. Lo más sano, cuando vienen a nosotros en la iglesia con murmuraciones, o de otras partes con murmuraciones, o hablar del hermano, lo más sano que podemos hacer es decirle: espérate, vamos a llamar a la persona, vamos a hablar con la persona, a ver qué es lo que está pasando, y hacerlo todo conforme a lo que dice la palabra de Dios, a lo que está establecido, porque más de esto es antibíblico y estamos guiando a las personas como no es. Y muchas veces estas murmuraciones pueden causar daños irreversibles cuando las personas, o nosotros los que decimos conocer la palabra de Dios, si nosotros no decidimos desde el principio ir donde la persona directamente afectada, a la que se está juzgando, podemos dañar una vida de una forma que ya no se puede volver atrás. Hay daños que no se pueden volver atrás. Y como testimonio puedo hablar de mi vida en particular. Yo soy una persona con un espíritu débil. Yo soy una persona que siempre estoy tratando de aprender de los demás, porque yo no sé, nunca aprendí cómo vivir mi vida, y siempre necesito aprender. Y también por esa razón, cuando yo aprendo algo, quiero enseñarlo a los demás, porque no quiero que esas personas se pierdan. Pero en alguna ocasión en que me vi en una situación tan crítica, porque estaban murmurando de mí y estaban hablando cosas de mí que yo no sabía, supe en un momento, porque alguien lo comentó, que decían que yo estaba mintiendo, pero yo no sabía que lo único que yo pude hacer fue ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que me mostrara y que me limpiara y que me perdonara. Pero había en mí una angustia, por lo mismo que les digo, porque mi espíritu es tan débil que yo siempre siento mucha frustración, y más en las cosas de Dios. Yo siento mucha frustración en no poder saber cómo le fallo a Dios. Para mí sería lo ideal que las personas que tienen un señalamiento hacia mí, sería lo ideal que me dijeran: mira, es que tú haces las cosas así. Porque yo hago cosas, no quiere decir que yo soy perfecta, yo cometo errores todos los días, pero yo sé, me he dado cuenta, me he enterado que yo cometo errores que no me entero, y el anhelo de mi corazón siempre
sería que las personas pudieran venir con honestidad y franqueza y me dijeran, y esa es una de las formas en que yo más he ofendido a la gente, porque de acuerdo a mis experiencias y a los errores que yo he cometido y que he podido ver, he tratado de acercarme a las personas y decirles lo que yo aprendí por medio de ese error y que tal vez ellos pueden aprender al estar cometiendo el mismo error, y eso ha causado que la gente se sienta muy ofendida. Pero lo principal de esto está en tu corazón. Mira siempre, antes de decirle algo a una persona, mira siempre cuáles son las intenciones de tu corazón. Si en realidad es porque quieres que esa persona también enderece su vida, o si simplemente es por señalarla, por juzgarla o porque se sienta mal. Entonces, para mí era tan difícil que yo llegué a un punto en el que yo me sentí tan frustrada de no saber en qué le estaba fallando a Dios, que yo dije, me voy a morir. Yo le decía, Señor, quítame la vida. Y hubo un momento en que yo dije, o me enloquezco o me voy a quitar la vida. Y yo estoy segura que las personas que hicieron esto, si eso hubiera pasado, si yo hubiera tomado esa determinación, si yo, en vez de tomar la determinación de aferrarme de Dios de la forma en que lo hice, porque fue mi única salida, fue mi única salvación, si en vez de haber tomado esa decisión, si el Señor no me hubiera agarrado fuerte de su mano y yo hubiera tomado la decisión contraria, las personas nunca hubieran dicho, oye, lo presionamos a tal forma que causamos esto, sino que tal vez hubieran dicho, no, pues una opresión demoníaca, una opresión tal cosa, pero muchas veces nos estamos matando entre nosotros mismos. Y el mismo Jesús decía que el que juzga a su hermano es culpable de juicio. Y muchas veces nosotros no pensamos y no medimos el poder de nuestras palabras, y tampoco medimos ni miramos las intenciones de nuestro corazón. Y eso somos nosotros los seres humanos, por naturaleza. Por naturaleza los seres humanos siempre estamos pensando o en nuestros propios beneficios o en cómo solucionar mejor las cosas, pero estas son cosas que la mejor manera de solucionarlas es de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios es muy claro enseñando en cómo juzgar con justos juicios, y tiene un conducto regular, y ese conducto regular es ir primero a la persona, a la base del problema, y tiene un conducto regular hasta el fin, así se soluciona o si no se soluciona. Pero este es el tiempo de empezar a guiarnos por la palabra de Dios, porque más de lo que esté ahí ya son cosas de nuestros propios sentimientos, que en vez de solucionar, lo que van a hacer es que pueden dañar a personas y causar daños irreversibles. Y ese es el anhelo de mi corazón con esta palabra. Esto es algo que el Señor ha puesto hace mucho tiempo en mi corazón. Y yo también tenía esa duda, y por eso el Señor ha puesto en mi corazón hacer este video, porque es una forma de guiarnos. También si tú señalas el pecado de alguna persona, hazlo con amor, hazlo con sabiduría, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que sea el tiempo. Creo que todos necesitamos la sabiduría de Dios, porque para corregir somos muy difíciles. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, y ante todo Dios es justo, y Él siempre nos va a enseñar la mejor manera, pero que siempre la manera de juzgar sea según la palabra de Dios, no según nuestro propio corazón, porque cuando juzgamos según nuestro propio corazón vamos a terminar dañando, vamos a terminar destruyendo y vamos a terminar dividiendo. Y creo que esa es la mejor estrategia del enemigo para dividir a la iglesia, para dividir una familia en Cristo, para dividir el cuerpo de Cristo. Y esto es un llamado a todos nosotros, esto es un llamado al cuerpo de Cristo, a los que nos llamamos el cuerpo de Cristo, para que empecemos a guiarnos solo por la palabra de Dios, a ser muy bíblicos en ese sentido, y a poner siempre cada cosa de estas tan delicadas como son las murmuraciones, ponerlas siempre delante de Dios, y que sea Él guiándonos a solucionar las cosas de la mejor manera. Porque sabemos
Y conocemos, según toda la palabra de Dios, que la murmuración, Dios aborrece la murmuración. Y cuando señalamos, murmurando, cuando señalamos desde afuera sin que la persona se entere, no es un justo juicio. Así que esa es la diferencia. Cuando juzgas con justicia, como Dios quiere, tú vas a la persona, le hablas a su corazón y si no tienes la certeza de que eso lo está haciendo, simplemente es por una murmuración o un chisme que escuchaste, tú vas y le dices, mira, está pasando esto, ¿es verdad o no? Y el juzgar injustamente o señalar al hermano es contarle a todo el mundo, cuestionar en toda la iglesia, y el que nunca se entera es el directamente afectado. Entonces, que sea Dios dándonos la sabiduría, que sea Dios abriendo nuestro entendimiento y que sea Dios poniendo su amor en nuestro corazón para hacer justos juicios delante de Él, porque tengamos en cuenta que nuestro principal objetivo en esta vida cristiana no es arreglar la vida del hermano, no es arreglar el corazón del hermano, sino vivir rectamente cada uno delante de Dios, que nuestra vida delante de Dios sea de acuerdo a los parámetros que Él ha establecido, y ya después Él se encarga de arreglar a los hermanos, de arreglar y de encaminar el corazón a los hermanos de acuerdo a cómo cada uno disponga su corazón para recibir su palabra. Y que sea Él hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer siempre su luz preciosa en tu vida, que Él sea glorificándose a través de ti, para que muchas otras personas lo conozcan y puedan ver que Él es un Dios justo, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, y que tengamos en cuenta antes de emitir cualquier juicio, que juicio sin misericordia se hará con el que hace juicio sin misericordia. Tengamos esto en cuenta siempre para que no ofendamos al Señor. Dios te bendiga.